Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como siempre, estamos transmitiendo por el tweet, por el Telegram y también por el meeting. Bien. Lo primero que les voy a decir es que en la anterior clase habíamos fijado el examen para el 31 de mayo, el último día de mayo. Vamos a seguir fijando esa fecha, pero yo fui ayer a la decanatura, a la subdecanatura, para ver el tema aula. El problema es que anda ocupadísima esas aulas y parece que por el problema el incremento de contagios que hay con esta ola que está viniendo, la matriz de rigidez para vigas de gran altura, para el tema de las vigas de gran altura, no estamos hablando de placas, vigas de gran altura, que ya incide el efecto de la deformación por corte. Entonces se modifica algunos coeficientes de rigidez, obviamente aquellos que están directamente en función del esfuerzo de corte, pues obviamente que se modifican, ¿no? De tal suerte. Ya estábamos en el tema de parrilla, ingeniero. Sí, después vimos la parrilla. No estoy haciendo un recuerdo, ¿no? Después de eso vimos la parrilla, ¿no? Estamos recordando la clase anterior. Comenzamos, ¿no es cierto?, con la matriz. Aquí está, ¿dónde está? Pues la matriz de rigidez del pórtico con el efecto de las vigas de gran altura, ¿no? Perfecto, por ahí está, por ahí se las dejé, ¿no? Y después vimos la parrilla, el emparrillado plano que habíamos visto. ¿Dónde estamos? Aquí. Habíamos visto, ¿no?, el emparrillado plano y su matriz de rigidez, que la ven ahí. Puede ser que los elementos del emparrillado plano también sean altos, pues no se olviden que son elementos largos, ¿no? Pero si es muy largo, o sea, si es muy alto, el caso de las losas casetonadas gruesas, que casi no hay, ¿no? Casi no hay eso. Normalmente las losas, este tipo de losas que están viendo, no pasan de los 30 centímetros, 35 máximo, ¿no? Pero no vamos a ver por una losa de 60 centímetros, 70, ¿no? Entonces, por eso es que por lo general solamente es suficiente la matriz de rigidez conocida, ¿no?, para la parrilla. Solamente eso. Bueno, el caso general es el elemento pórtico espacial. Aquí tienen las direcciones del espacio vectorial local de la barra de pórtico espacial. Un pórtico espacial, ¿no? A ver, acá hay un ejemplo abajo. Aquí está, un pórtico espacial. ¿Está bien? Aquí se puede ver que esto no se puede analizar. Peor si esto, bueno, aquí dos ejemplos, ¿no? Este de aquí de abajito. Este de aquí de abajito. ¿No? Y este otro. Son pórticos espaciales. Ahí no hay posibilidad de... Bueno, quizás el de adelante, ¿no? Quizás el pórtico de adelante pueda analizarse como un pórtico plano, ¿no? Pero para hacer este trabajo mejor agarrarle y engancharlo todo, ¿no es cierto? Como una sola estructura, como un solo sistema estructural, mejor dicho, pero con elementos en el espacio.
En ese caso, lógicamente que la matriz va a ser otra. Este va a ser el estado de tensiones y los desplazamientos del elemento en el espacio. Fíjense cuántos grados de libertad. Son 6 grados de libertad por nudo. En total son 12, ¿no? Mientras que el pórtico y la parrilla que tenemos abajito, por ejemplo, la parrilla, igual que el pórtico, son 3 en un lado y 3 en el otro, ¿no? 6 grados de libertad. Ahora estamos hablando de 12, el doble. Obviamente que la matriz pues va a ser mucho más. Aquí la tiene la matriz. 12 por 12 para el caso general de elementos largos, ¿no? Sin incluir el efecto por deformación de cortante, ¿no? ¿Está bien? Aquí al lado tenemos un ejemplo, ¿no? De el pórtico espacial. ¿Está bien? Obviamente que para hacer un ejemplo de esto no nos queda otra que hacer programa. Entonces le vamos a dedicar esta clase a la programación. A la programación. Como estamos viendo, fíjense el tamaño de la matriz de un elemento, ¿no? Son 6 y 6, 12 grados de libertad. 12 incógnitas por elemento, ¿no? Es cierto, por nodo. O quiere por elemento, ¿no? 6 incógnitas por nodo. Entonces, una estructurita sencilla de 10 nodos, ya estamos hablando de una matriz 60 por 60, no puede, ¿no? Hablar inclusive del procedimiento que estamos viendo en el SILAB, aunque se puede hacer un análisis ahí, así de esto. Pero para hacer eso es mejor hacerlo el software, pues, ¿no es cierto? Mejor es hacerlo el programa. Así de sencillo. Mejor es hacerlo el programa. Y lo que vamos a hablar ahora entonces es de programación orientada a este tipo de análisis matricial. ¿Ok? A eso le vamos a dedicar la clase de hoy. Especialmente para los que porque a partir de aquí comienzan a diseñarse ya los proyectos de grado, las tesis y todo. Voy a hacer esto. Facilingo, ¿no? Y claro que le mete nomás, pues cuál es el problema, si es facilingo. Tienen una tesis ya prácticamente hecha en esta materia, ¿no? Para los que les gusta estructura. Y por ahí se impulsan y hacen posgrado, mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Entonces, vamos a hablar de programación. ¿Ok? Ya, cuando agarramos el SILAB, ya hacemos programación. El ejemplo que hice, el ejemplo sencillito del marco de 3 elementos, ya es nomás programación eso. Si bien es paso a paso, ¿no? Pero llevarlo a un flujo, digamos, cíclico, y es lo más sencillo, pues, ponerle las instrucciones, ¿no? Las instrucciones suficientes para que se proceda con el proceso cíclico. O sea, con los loops, los famosos loops de programación, el for-to-neck, ¿no? Del Fortran o del Pascal, ¿no? O del BASIC, el for-net del BASIC, del Visual Basic o del C. O el for-to del C, ¿no? Del lenguaje C o del Python. Si van a meterse a programación, yo les aconsejo Python, ¿no? Es el mejor lenguaje. Ese lenguaje ha sido creado para los ingenieros, ¿no? Para los ingenieros que quieren realizar programación, ¿no? Así se escribe Python. Este es el lenguaje. Yo les voy a mostrar algunas rutinas en Python, porque es el que yo uso. Antes usaba Pascal, pero desde que apareció el Python me metí al Python. El Pascal también era un lenguaje muy bonito, pero ha quedado en el olvido porque a Python es mucho mejor, pues mucho más práctico, más fácil de usar.
prácticamente solito se hacen los programas de Python. Y hay montoneras de librerías por todas partes. Python junto con el Scilab se pueden comunicar, se puede comunicar el Python con el Scilab, con el Scilab, ¿no? Para poder hacer nuestras cosas. A veces nosotros los ingenieros comprobamos, ¿no? Comprobamos los software que vienen hechos. Yo acostumbro a hacer eso, ¿no? Puesto que lo comercial pues no deja de ser comercial, ¿no? Así que nosotros podemos hacer con nuestras propias rutinas verificar si el comercial a veces salen muy antieconómicas por las estructuras. Es por eso, por los procesos automatizados, ¿no? Pero para eso está la capacidad del ingeniero en el análisis en sí. Y si queremos ir más allá, pues hacemos nuestras rutinas en Python o en C o en Visual C, el lenguaje que mejor manejemos. Yo siempre recomiendo el Python. Bueno, vamos a comenzar por el ensamble de la matriz. El ensamble, ya no el que hemos aprendido hasta ahora. Fíjense que el ensamble que hemos aprendido hasta ahora, voy a borrar esto de acá, que ya lo vimos en las anteriores clases. El ensamble que hemos aprendido hasta ahora es utilizando la matriz A, ¿no es cierto? Hemos ensamblado la matriz K mediante el triple producto matricial A traspuesta por K desensamblada por A traspuesta a la matriz de equilibrio. El procedimiento que vamos a hacer ahora no se puede hacer paso a paso como en el caso del Scilab. La única forma de hacerlo es mediante un programa. El procedimiento que vamos a hacer ahora es el procedimiento práctico, ¿ok? Que normalmente se lo hace para programación, ¿verdad? Son algoritmos, entonces. Son algoritmos lo que les voy a mostrar ahora a partir de una tabla. Las tablas se pueden construir igual con matrices, no hay ningún problema. O si quieren con estructura de datos. Hay dos formas de elaborar estructura de datos en programación, ¿no? Una es a través de filas y columnas, la propia matriz, y la otra es a través de tablas. Las dos formas, ¿no? Las tablas son estructuras de datos propiamente dichas. Lo que más se usa en programación son las tablas. Ustedes ven, la mayoría de los software comerciales usan tablas. Por ejemplo, el CPK, el RAM, todos esos software de estructura utilizan mucho las tablas, ¿no? Es más, las matrices ellos las almacenan en tablas. Si ustedes pueden hurgar, pero yo puedo hurgar por debajo los archivos del CIPE. Y me he encontrado con montonera de tablas. Quiere decir de que, claro, es mucho más fácil trabajar con tablas por lo que una tabla viene así, ¿no es cierto? Una tablita viene así, en fila, tiene un encabezado y viene la fila, ¿no? Y vienen los campos, estos se llaman campos. El campo 1, campo 2, campo 3, etcétera, ¿no? Y aquí van los datos. Y obviamente cada campo tiene su encabezamiento, ¿no? Aquí están los encabezamientos de los campos. Tal como es el Excel, ¿no? Así, parecido. Ya nosotros le ponemos el nombre. La ventaja de que cuando usamos tablas es fácil almacenarlo, esto es un archivo, pero además lo podemos indexar, ¿no? Podemos crear índices. De modo que en el índice buscamos los datos que querramos, ¿no? En el índice. Eso es lo que normalmente se hace indirectamente en Excel, ¿no? Indexamos las columnas y buscamos un dato y listo. Solo que en Excel es facilísimo, ¿no? Hasta los abogados pueden hacerlo. Los médicos hacen indexación de tablas en Excel. Aquí algo parecido, solo que ya en un lenguaje formal. ¿Ok? Esperemos un momentito, me están tocando la puerta.
Bien, continuamos entonces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una tabla. ¿Para qué? Para no hacer ese triple producto matricial que ven en la pizarra, ¿no? Que corresponde al ensamble de la matriz de rigidez. En vez de hacer ese triple producto matricial, vamos a encontrar directamente mediante una tabla los coeficientes de esta matriz, directamente, sin necesidad de hacer el triple producto matricial. Pero vuelvo a repetir, tenemos que armar una tabla y esa tabla la podemos programar nosotros mediante software. ¿Ok? Eso es. Eso es. Bueno. ¿Cómo vamos? Esto que le voy a explicar es práctico, ¿no? De modo que tienen que poner atención, paso a paso. No se olviden que son algoritmos. Bueno, ¿qué hacemos? Primero tenemos que ordenar nuestros datos. ¿Y cómo lo ordenamos? Mediante tablas. Vamos a elaborar una tablita para los datos. ¿Ok? Por ejemplo, primero los datos de los nodos. ¿Ok? Vamos a hacer un encabezamiento para los nodos. Lo he puesto muy al medio. Vamos a dividir esto en dos columnas. Esto aquí van a estar los nodos, ¿no? La coordenada X, la coordenada Y, y si fuera en el espacio tendrían que ser tres, ¿no? Tres columnas, X, Y, Z. Pero vamos a seguir el ejemplo de los planos, de los pórticos planos o las parrillas. Y aquí vamos a poner las restricciones. Restricciones. No se olviden que hay restricciones en los nodos, ¿no? Restricción X, restricción Y y restricción Z. En la columna nodo vamos a poner las coordenadas del nodo, ¿no? Ustedes tienen su portiquito, ahí está su pórtico, ¿no es cierto? Y ponemos las coordenadas de los nodos. Eso es lo que colocamos ahí. ¿Ok? Entonces aquí ponemos la coordenada X0, Y0, por ejemplo, Y1, Y1, etcétera, ¿no? Todos los nodos con sus respectivas coordenadas cartesianas. Se pueden hacer, como lo es en la práctica, ¿no? Los comerciales, por ejemplo, se pueden pescar las coordenadas, por ejemplo, a partir de una máscara CAP, ¿no es cierto? Donde se pueda dibujar con el mouse, se pueda dibujar el pórtico y automáticamente el software lea los nodos, ¿no? Eso se llama una interfaz de usuario, ¿no? ¿Y qué iría en las restricciones? En las restricciones tendríamos la restricción, o sea, la restricción X, la Y y la Z de cada nodo. Por ejemplo, si este nodo de aquí estuviera empotrado, podríamos poner una restricción altísima, ¿no? Por ejemplo, 1 por 10 elevado a la 100. Es un valor de rigidez altísimo. Un 1 con 100, 0, imagínense. Si es en toneladas y metros, prácticamente es indesplazable, ¿no? En la dirección X, lo mismo en la dirección Y y lo mismo en la dirección Z. Pero si tenemos un resorte, pues es sencillo, poner solamente el coeficiente de rigidez del resorte, ¿no? Y se acabó el lío.
si tenemos valores finitos de restricciones, ¿no? El valor de la rigidez de resorte. Eso se colocaría como restricción. ¿Se dan cuenta, no? Con valores altos de restricción simulamos los apoyos. Con valores altísimos. 1 por 10 a la 100. Un 1 con 100 ceros, ¿no? Pues un valor de rigidez altísimo. Quiere decir que el nudo prácticamente en X no se mueve. Tiene que resultar un valor próximo a 0. 0,00000 y por allá, ¿no? Un 1. O por ejemplo, qué sé yo, 250 por 10 elevado a la menos 50. Así van a salir los resultados, ¿no? Valores prácticamente 0. ¿No? Que para cuestiones de ingeniería es suficientemente aceptable, más que aceptable, inclusive podríamos decir. ¿Ok? Así entonces crearíamos una tabla. Y esto lo almacenamos en el disco, como un archivo de disco. Lo mismo hacemos para los elementos. Vamos a crear una tabla para los elementos, ¿no? Claro que otro archivo, ¿no? Por supuesto, otro archivo. Podríamos crear, a ver, vamos a hacer aquí una tablita más grande, obviamente. Y para los elementos, con su encabezado, aquí vendría el elemento, ¿no? Aquí las coordenadas, los nodos, ¿no? El nodo I y el nodo J, ¿no? Qué sé yo, elemento 1, elemento 2, etcétera, el talemésimo elemento, ¿no? Su coordenada X, Y, quiere decir su nodo I. ¿Cuál es? Por ejemplo, el nodo 1, el nodo 3, no sé, ¿no? Nodo 8, y así, ¿no? Ahí vendrán los nodos inicial y final para... Y obviamente esta tabla tiene que estar conectada con la otra, porque la otra contiene las coordenadas de los nodos. ¿Ve? Hay que conectarla con las otras, ¿no es cierto? Mediante instrucciones del lenguaje de programación. ¿Y qué iría en las otras columnas? Las características geométricas y mecánicas, ¿no es cierto?, de los elementos. Aquí vean las características geométrica y mecánica. ¿Qué tenemos entonces? Por ejemplo, el modo elasticidad. La longitud se calcula por la distancia entre dos, ¿no? Entre dos nodos. No hay problema por la longitud. El mismo software puede calcularlo. Pero el modo elasticidad, podemos poner aquí fórmulas para calcular la inercia, ¿no? ¿No es cierto? Inclusive el modo elasticidad puede ser distinto para cada barra, pero normalmente ponemos uno, ¿no? Un valor. Y luego los otros datos, ¿no? Por ejemplo, el área de la sección, podría ser ¿qué más necesitan por los coeficientes de rigidez? A, E, I, L, ¿no? Y claro, la longitud no hay problema, ya dijimos que por ahí requieren otro dato, por ejemplo, condiciones de extremo, ¿eh? Aquí podemos poner condiciones de extremo, ¿no? En X y en Y, en fin, ¿no? Con dos condiciones en X, en extremo X, en extremo Y, ya eso es cuestión de cómo ustedes se ordenen. El asunto es que tiene que estar todo eso almacenado en archivo de disco, no en la memoria. No vamos a empezar a rellenar la memoria con datos, porque no queda memoria para hacer cálculos después, ¿no? Todo eso tiene que generarse en los discos, ¿no?
No se olvide que siempre la memoria RAM, la memoria libre, la memoria disponible, tiene que estar disponible para las operaciones, para almacenar las matrices, sobre todo, ¿no? Que las matrices tienen que estar en memoria. ¿No? O también se pueden, y obviamente que se hace eso, ¿no? Almacenar las matrices en disco. También, ¿no? Claro que cuando usamos mucho disco, el sistema se hace muy lento. Entonces hay que saber equilibrar en programación qué cosa vamos a mantener en disco y qué cosa vamos a mantener en RAM, en memoria RAM. No se olvide que la memoria RAM es limitada. Claro que ahorita las computadoras son más baratas, ¿no? La memoria. Por ejemplo, yo tengo una computadora con la que paso clases, tiene 64 gigabytes, eso es, ¿no? De RAM, es una barbaridad eso. Y un procesador i7 y una placa con 2 procesadores, ¿no? Eso que es rapidísima, ¿no? Y todavía hay un procesador en la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica tiene como 5000 CUDA, o sea, CUDA se llaman, ¿no? Los operadores aritméticos de las tarjetas gráficas. O sea, es un avión en la máquina, ¿no? especialmente para gráficos, ¿no? Nosotros los ingenieros muchos usamos gráficos, ¿no? Realistas, tanto en estructuras como en carreteras, en puentes, en todo eso, ¿no? Entonces, obviamente que trabajar en memoria con lo principal, que son las matrices, no habría ningún problema. Rápido corren los programas, rapidísimo. Es así. Entonces, ya tenemos, fíjense, tenemos una tablita para los nodos y tenemos otro archivo para los elementos. Esos son los datos de ingreso, no necesitamos más, ¿no? Entonces, lo que sigue ya es cálculo del procedimiento para el cálculo matricial, ¿no? Para armar las matrices y todo eso. Aquí comienzan las rutinas, ¿no? Para elaborar las matrices leyendo esas tablas. Se leen esas tablas así, ¿no? Fíjense de que esas tablas se pueden leer desde una función de usuario. Así como vimos en Scilab, ¿no? En vez de enviar los datos por teclado, el software lee desde los discos, desde el disco, desde los archivos en disco, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos primero es hacer un programita, una rutina para que construya las tablas. En esa rutina nosotros podemos borrar, podemos reemplazar datos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen que hacer un programita, una rutina del programa, ¿no? El programa son varios módulos, ¿no? Tienen que hacer un módulo para que organice todo esto, crea estos archivos, ¿no? Los genera estos archivos y los almacena en disco. Inclusive ustedes pueden crear con sus propios códigos de seguridad para que no se los hurguen, ¿no? Pero cuando hacemos eso lo hacemos más lerdo el software, ¿no? Entonces esa rutina lo único que va a hacer generar estos dos archivos en disco. Listo. Otra rutinita hacemos, otro módulo, para que ese módulo va a ser una función de usuario para armar las matrices de rigidez de cada elemento. ¿Ve? Otro módulo dentro del programa. Eso se llama programación modular. Eso es lo que está de moda. Pero además esos módulos se pueden hacer ahora de dos formas, ¿no? Con la programación que siempre aprendimos en la universidad, la que más nos enseñan, ¿no? Que se llama programación estructurada. O bien con la programación orientada a objetos, que es más sencillo, eso es gráfico, computación gráfica, ¿no? Con los famosos visuales. Hay Visual Studio, que tiene Visual C, Visual
Base y ahí está Visual Pascal. Hay visuales para Python. Hay, ¿no? Son herramientas muy poderosas que gráficamente nos permiten hacer rutina, ¿no? De forma muy fácil. Hay bastante software, sobre todo en Python hay bastante. Vayan a ese sitio de Python, el más famoso. No me acuerdo cómo se llama ahorita en este momento, no lo tengo en la memoria, pero ahí están todinga las utilidades para programación en Python. ¿No? Esto de crear archivos inclusive es invisible, ni lo vemos, ¿no? Porque con las herramientas que tiene se pueden crear archivos sin ninguna dificultad. Y así vamos creando los módulos. Este va a ser el módulo para entrada de datos y vamos a crear otro módulo para que lea los datos de estos archivos y empiece a armar las matrices de los elementos. ¿Ve? Ese módulo entonces nos va a crear estas matrices, ¿no es cierto? La matriz de rigidez rotada del elemento 1, del elemento 2, etcétera, ¿no? Eso nos va a crear todas las matrices de los elementos, ¿no? Elemento K, ¿no? Y este que sea elemento M, el último, por ejemplo. Todos los elementos se obtienen a partir de esa tabla y tiene que ser un módulo separado. Una vez se termina de elaborar las tablas de los datos, inmediatamente corre el otro módulo para ensamblar. Quiero decir, para calcular las matrices de cada elemento. Y ese es un for next, ¿no? Facilísimo. Ese for next tendrá una función adentro que esa función lee desde la tabla los datos y va formando las matrices de los elementos, ¿no? Forma la matriz de rotación, todo eso, ¿no? Y le va a arrojar, ¿no?, las matrices de los elementos, que inclusive eso se puede almacenar, todas estas matrices se pueden almacenar en un archivo, se puede, no hay problema, todas las matrices, ¿no? Entonces ya tenemos las matrices de los elementos que han sido generadas por un módulo. El siguiente paso es el ensamble de la matriz de rigidez sin necesidad de obtener la matriz A directamente. ¿Está bien? Ese algoritmo se lo voy a mostrar ahora. ¿En qué consiste? ¿Ok? Vamos a crear una tabla. Esta tabla que vamos a crear acá se obtiene de las otras dos tablas. O sea, un archivo también de disco, ¿no? Un archivo en disco donde habrá una tabla como esta. Vamos a poner aquí una columna. Vamos a poner aquí varias columnas. Más o menos así. Más o menos así vamos a armar
una tabla. ¿Ok? Aquí solamente vamos a poner nodo. Nodo I y nodo J, que tiene todas las barras, ¿no es cierto? Todas las barras tienen un nodo I, ¿no? A esta columna le vamos a llamar el elemento genérico. ¿Ok? Inclusive esto de aquí no es necesario. Ahora vamos a borrar esto. Esto de aquí vamos a borrar. Esto de aquí podemos borrarlo. Ahí no estoy borrando, ¿no? Entonces se borra. ¿Ok? No es necesario. Aquí nos ponemos elementos genéricos. Ahorita les voy a explicar y en la medida que voy haciendo la tabla se va explicando por sí sola. Aquí ponemos los elementos de la estructura. Elementos de la estructura. Bueno, ¿qué vamos a poner aquí abajito? ¿No? Aquí va a estar el elemento 1, por ejemplo, entre los nudos 1, 2, entre los nudos 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, y así vamos a hacer las columnas, una columna para cada elemento. Una columna para cada elemento. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a poner en esos espacios? El elemento genérico tiene 3 coordenadas, ¿no es cierto? A ver, lo vamos a mostrar acá. Estoy hablando del pórtico plano. Estoy haciendo el ejemplo de programación, o mejor dicho, el ejemplo de algorítmico. ¿Dónde está mi...? Vamos a abrir, entonces tiene que estar por acá. Ese es el elemento genérico, ¿no? Tiene 3 coordenadas en I, 1, 2, 3, y 3 coordenadas en J, 4, 5 y 6. Lo que vamos a colocar en ese espacio de las tablas, las coordenadas. Eso es lo que colocamos acá. Entonces, fíjense, lo voy a colocar en verde. Las coordenadas locales, ¿no? 1, 2, 3 en I, ¿no? En el extremo iba 1, 2, 3, y en el otro 4, 5 y 6, en elementos genéricos, digo. Pero obviamente rotado, ¿no? Debería estar en azul eso. No en... Bueno, prácticamente lo tengo en azul, ¿no? Porque son rotados. 1, 2, 3 en I, 4, 5 y 6. Ese es el elemento genérico. ¿No? Pero aquí está local, ¿no? Rotado, lo que ponemos acá, las coordenadas del elemento rotado, genérico. Ya sabemos cuál es. Y en las otras columnas colocamos las coordenadas de los extremos de los elementos. Las rojas. ¿No? Las coordenadas rojas. ¿Se acuerdan, no? Voy a mostrar, a ver, coordenadas rojas, donde tengo un dibujito. Tenemos un dibujito por ahí con coordenadas rojas. Vamos a buscarlo. Ya se están imaginando de qué estoy hablando, pero lo vamos a hacer gráficamente. Un dibujito con coordenadas rojas. Aquí pillé uno. Ya me pillé uno. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, del elemento 1, 2, ¿cuáles son sus coordenadas? En I, 1, 2, 3 y en J, 4, 5 y 6. Del elemento 2, 3, ¿cuáles son sus coordenadas? En I,
4, 5 y 6, ¿no? Y en J, 7, 8 y 9. Y así sucesivamente, ¿no? Del elemento 3, 4, ¿cuáles son sus coordenadas? Y 7, 8, 9, ¿no es cierto? Y su coordenada J es 10, 11, 12. Del elemento 4, 5, ¿cuáles son sus coordenadas ahí? 10, 11 y 12. Y su coordenada J, 13, 14, 15. Esas son las que tenemos que colocar aquí, en esa columna donde dicen elementos de la estructura. ¿Ok? Entonces, fíjense, del elemento 1, 2 tenemos la coordenada en I, en el extremo I, 1, 2, 3, y en el extremo J, 4, 5 y 6. Listo. Esas son las que vamos a escribir en la columna del elemento 1, 2, aquí, ¿no? Entonces tenemos la coordenada en I, este es el extremo I, 1, 2, 3, y en J, 4, 5 y 6. Esas coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del elemento 2, 3, tenemos 4, 5 y 6 en I y 7, 8 y 9 en J, ¿no? Entonces tenemos del elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 4, 5 y 6 en I, 7, 8 y 9 en J. No, pues esto sí que es fácil, ¿no? Hacer. Pichanga. ¿Podemos hacer un software que lo haga esto? Claro que lo podemos. Y que lo lea desde la pantalla, ¿no? Que lo lea desde un dibujito que nosotros hacemos con el mouse. Claro que podemos. Facilísimo. Así se hacen los software, jóvenes. Luego el elemento 3, 4 tiene coordenadas en I, 7, 8 y 9, y en J, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces ponemos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El siguiente, el elemento 4, 5, tiene coordenadas. Pongamos el elemento 2, 5, ¿ok? Antes del 4, 5, aquí voy a borrar esto y vamos a poner 2, 5 ahí. No me... 2, 5, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 5 y después 4, 5 y después lo que sigue. Claro, van a seguir las columnas, ¿no? Porque va a ser una por elemento. Yo les voy a mostrar lo necesario para que lo entendamos. Hasta aquí ya lo han entendido perfectamente. Hasta su secretaria le dan y esto su secretaria lo hace, ¿no? O su chofer lo hace esto, sin problema. El elemento 2, 5, entonces tiene coordenadas 4, 5 y 6, 13, 14 y 15. 4, 5 y 6, 13, 14 y 15. 4 y 4, 5, 6, 13, 14, 15. El elemento 4, 5 tiene coordenadas 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 10 en I, 10, 11, 12 y en J 13, 14 y 15. Falta una columna, porque son, a ver, según esta figurita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Falta una, ¿no? Ya ustedes la completan, pues ¿cuál es el problema? Facilingo. Esto sí que es fácil. A su chofer le enseñan y su chofer lo hace, ¿no? Cualquier persona lo hace. Así de fácil. Listo. A partir de este cuadro, jóvenes, que lo podemos almacenar en un disco, en el disco como un archivo, vamos a formar directamente la matriz de rigidez. Directamente.
sin necesidad de obtener la matriz A directamente de este cuadro. ¿Ok? Entonces vienen los algoritmos. Fíjense que ya tenemos, aquí están todas las matrices, ya están calculadas. Ya las tenemos. Inclusive las podemos tener en memoria, listas, para hacer llamadas el rato que queramos. ¿Ok? Pero tenerlas almacenadas en disco también, ¿no? Eso es. ¿Cómo procedemos ahora? Ok, ya tenemos el cuadrito. ¿Cómo vamos a armar la matrizca? La matrizca. ¿Ok? Creamos un DIN, un espacio en memoria para empezar a armar la matriz A. ¿Ok? A partir de este cuadro, ¿cómo se llaman? Fíjense, porque cuando digo llamar, que llamamos los elementos de las matrices, los que están adentro. Cada matriz tiene 6 filas, en el caso del pórtico plano o parrilla, tiene 6 filas y 6 columnas, ¿no es cierto? O sea, son 36 elementos que tiene cada matriz de los elementos, eso ya lo sabemos, ¿no? Y sabemos que la matriz de rigidez armada, ¿no es cierto?, va a ser igual a, en este caso, ¿no?, en este ejemplo, va a ser igual 18 filas por 18 columnas, porque son 18 componentes del espacio vectorial nodal, ¿no? Entonces, habrán elementos desde el K11 hasta el K1818 de la matriz de rigidez de la estructura. Entonces, la matriz de rigidez de la estructura tendrá, ¿no?, el elemento K11, el elemento K12, el elemento K13 y así, ¿no? El elemento K14, etcétera, ¿no? Y el último va a ser K, ¿cuánto? 18, 18 en este caso, ¿no? ¿No? Ahí está. Este va a ser el último, el K18, 18. $18 filas y 18 columnas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos cada coeficiente? Cada uno de esos. Estamos diciendo que no vamos a armar el triple producto matricial, o sea, esto de acá, ¿no? No hacemos esto, no, directamente encontramos la matriz. Entonces, esa matriz, y eso significa encontrar estos coeficientes, ¿no? Uno por uno, a partir de esta tabla. ¿Cómo se lee? Atiendan bien. Por ejemplo, y además el orden no interesa, pueden comenzar por el primero o por el cual que quieran, el que quieran. Yo voy a hablar, por ejemplo, del elemento, voy a encontrar cuál sería el K de la fila 7, columna 9, por ejemplo. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo obtengo? Ese es el K de la matriz de rigidez de la estructura, ¿no? El K de la fila 7, columna 9, de la matriz de rigidez de la estructura. Lo voy a obtener de esta tablita. ¿Cómo lo leo? De esta forma. Fíjense que voy a leer en estos datos que están adentro, los que están en rojo, de ahí voy a leer las veces que se repite 7, 9, de 7 a 9, las veces que se repiten. Fíjense, aquí 7 y 9, tenemos uno aquí, 7, 9, uno aquí y tenemos otro acá, ¿no? 2 veces. 7, 9 en la columna del elemento 2, 3 y 7, 9 en la columna del elemento 3, 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que este K79 es
la suma del coeficiente K. Fíjense, lo leemos en el elemento genérico. Del elemento 2, 3, el elemento 4, 6, el elemento 4, 6 viene, porque aquí tengo que leerlo de la misma forma que lo leo en la columna, aquí tengo que leerlo así, 4, 6. Si lo leí de 7 a 9, aquí tengo que leerlo de 4 a 6. ¿Está bien? Quiere decir que es igual al 4, 6 del elemento 2, 3. ¿Ok? Esta rigidez entonces va a ser igual a la rigidez 4, 6 del elemento 2, 3. Anoto aquí K 4, 6 del elemento 2, 3 más el K1, 3 del elemento 3, 4 más el K1, 3 del elemento 3, 4. Fíjense cómo estoy leyendo. En el mismo orden que leo 7 a 9, lo leo en las matrices de los elementos. ¿Ok? Entonces, 7, 9 lo leí en J, ¿no? En el extremo J. 7, 9 es una rigidez directa, 7, 9. Va a ser parte de la rigidez de la matriz de rigidez, entonces va a ser la rigidez 4, 6 del elemento 2, 3, y la otra parte va a ser el coeficiente K1, 3 del elemento 3, 4. ¿Listo? Ahí está. Esa va a ser la rigidez que va a corresponder a la rigidez 7, 9 de la matriz de rigidez de la estructura. ¿Está claro, no? Ese va a estar en la fila 7, columna 9. Fíjense que no necesito hacerlo en orden. Puedo encontrar el coeficiente de la matriz de rigidez, el que yo quiera. Claro, dentro de lo que hay, ¿no? Dentro de la posibilidad. La posibilidad de que la matriz tenga 18 filas y 18 columnas, no hay más. No voy a buscar, pues, el elemento K30, 40, porque no existe. Pues. Va a volver loca la máquina y buscando a lo que no existe. Y sin embargo, aquí van a haber ceros. Por ejemplo, el K, quiero encontrar el K5, 12. ¿Cuál es el elemento que está en la fila 5, columna 12 de la matriz de rigidez de la estructura? ¿Cuál es? Voy y hago lo mismo, voy y leo la correspondencia de 5 a 12, pero no cruzando columnas, no voy a hacer esto, ¿no? No voy a hacer esto, no. Tiene que ser en la misma columna. No puedo cruzarme a la columna, no. Y fíjense que 5, 12 no hay, no existe. Quiere decir que el coeficiente de rigidez 5, 12 es 0. No hay aporte de rigidez, ¿no? No hay aporte de rigidez, como lo podemos ver aquí en la estructura, fíjense, de la dirección 5 a la 12 no hay elemento que una los nudos 2 y 4. Así de sencillo, ¿no? Porque la coordenada 12 está en el nudo 4 y la coordenada 5 está en el nudo 2. Entonces no hay elemento que una los nudos 2 y 4. Por lo tanto, no va a haber aporte de rigidez, ¿no es cierto? No va a haber aporte de rigidez, en este caso, 5 a 12, porque no hay un elemento que una los dos nodos. Así de sencillo. Por lo tanto, la rigidez en ese caso va a ser 0. 0. ¿Ok? Así de sencillo. Digamos la rigidez 1,6. K1,6. Fila 1, columna 6. ¿Cuál sería? ¿Ve? Fíjense, aquí el aporte de rigidez solamente se va a dar aquí. 1,6.
va a ser igual al K16 del elemento 1,2, nada más, directamente, porque no hay más aporte de rigidez. El único es ese. Y eso lo podemos ver aquí. Fíjense. No hay más que un elemento que concurre al nudo 1. De modo que la rigidez en la dirección 1, que corresponde al nudo 1, la rigidez en la dirección 1, debido a un desplazamiento unitario en la dirección 6, es directamente igual a la rigidez 1,6 del elemento 1,2. Directamente. ¿No es cierto? Lo que no va a ocurrir en el nudo 2, fíjense, hay 3 aportes de rigidez porque hay 3 elementos. Vamos a tener la rigidez, por ejemplo, vamos a tener 4,9, 4,7, 4,8, 5,9, 5,7, y eso lo podemos ver acá, ¿no? Vamos a tener la rigidez 4,6, 4,6 acá, fíjense. Y tenemos otro 4,6 acá. Entonces aquí hay 3 elementos. Por lo tanto, son 3 aportes de rigidez. La rigidez del elemento 1,2 más la rigidez del elemento 2,3 más la rigidez del elemento 2,5. El aporte de rigidez en esas direcciones. ¿Ok? Todo está de acuerdo a lo que nosotros dibujamos en la estructura discreta. ¿Listo, jóvenes? Así de sencillo. Pueden hacer su software y fíjense, no hemos tenido necesidad de encontrar la matriz A. Directamente hemos obtenido los coeficientes a partir de este cuadrito. En algunos libros le llaman, bueno, los libros buenos, ¿no? En los libros buenos, porque no hay en todos los libros esta metodología. Le llaman la tabla del vector de incidencia, el nombre que usted quiera. Nosotros vamos a llamar la tabla de los elementos de la estructura o de las coordenadas nodales, si quieren. Le pueden poner el nombre que quieran. Y eso lo archivan en disco común, ¿no? Y ya está. No necesitamos encontrar la matriz A. Claro que esto no lo vamos a poder hacer manualmente, ¿no? O sea, paso a paso, como sí o sí tiene que ser en un bucle, dentro de un bucle, ¿no? Dentro de un bucle for neck, o también un while, ¿por qué no? Se puede utilizar el bucle while. El while lo tienen todos los lenguajes, ¿no? Tiene el BASIC, lo tiene el Python, lo tiene el Fortran, todos los lenguajes lo tienen. Igual que el for. Entonces cada uno ya toma su lenguaje de programación y empieza a trabajar en esto. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Eso es. ¿Se entiende? Ingeniero, Diga. una consulta cuando se refería a las restricciones del empotrado que ponía 1 por diana, ¿sí? Claro, se pone para las 3 direcciones, ¿no? Ahora, Claro. si caso sea un apoyo guiado o uno, ¿cuánto sería lo que hay que poner en valor? 0, pues. 0. Es como una rótula, ¿no? Es como, a ver, te estoy mostrando aquí en la pizarra. A ver, un ejemplito, ¿no? Un ejemplito. Aquí, por ejemplo, este pórtico, ya no me salió en la raya. Ahí. Digamos, este de acá son los 3 valores altos. Y aquí tendrías, digamos, así. Aquí solamente la dirección Y es un valor alto. Y los otros 2 es 0, ¿no? Porque se permite el desplazamiento libre en la dirección horizontal y también se permite el giro libre. O sea, hay 2 grados de libertad en ese apoyo. ¿Entiende? ¿Entiende? Sí. Hay 2 grados de libertad. Tienes que ver los grados de libertad. Ese nudo tiene 2 grados de libertad. Y uno está restringido totalmente. Entonces, en el caso de la restricción Y, pondría 1 por 10 a la 100. Y en el caso de la dirección
X y la dirección Z, le pondría 0, 0, 0. Y en el otro caso, en el otro apoyo de acá, del otro lado, lógicamente que los 3 son 1 por 10 a la 100, valores altísimos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y también, por último, lo que estaba tomando apunte era, decía que se pone el valor de la rigidez del resorte, ¿no? El valor que saquemos, ¿no? Ah, sí, sí. Si tiene una restricción parcial, ya se pondrá el del resorte, ¿no? Si es que está apoyado sobre el resorte, no va directamente. La rigidez del resorte va como restricción, directamente. ¿Está bien? Porque ese es el valor que sumamos, ¿no? Al nodo que corresponda. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Bueno, en esta clase hemos visto entonces cómo es que vamos a hacer un programa, un software de programación. Ya eso de programación ya no es parte de la materia, pero hacerlo ya el software. Ya es trabajo de cada uno. Yo les estoy abriendo los ojos y las orejas y la mente para que vean cómo debe hacerse. Falta algo, que lo vamos a ver la próxima clase, la optimización. Vamos a ver la optimización del software. ¿Ok? Podemos optimizar el software, hacerlo que sea más rápido y todavía que pueda calcular la estructura más grande posible, ¿no? Con los recursos de máquina que tengan. Eso es optimización. También son algoritmos, por supuesto que todo esto es algoritmo. Todo es algoritmo. ¿No? Eso es, jóvenes. Así de sencillo. ¿Qué más? Vamos a habilitar la plataforma para que puedan subir su asistencia. ¿Ok? A partir de este momento vamos a habilitar, entonces ya se ve la asistencia. Pueden subir su asistencia, jóvenes. A partir de este momento. Ya subieron 2, 3, 4. Ahorita vamos a ver cuánto en total. Ya van 6. Van 26. A ver, rapidito, ¿no? 33. 39. 43. 45. ¿Cuántos son los que están en clase? 55, ¿no? 55. Cuando llegamos a 55 lo paramos. 54. Falta uno. Ah, ese no está mirando, ¿no? Ah, ya, listo. Ya estamos los 55. Muy bien. Falto yo, ingeniero. Si no hay más que 55. No quiere dar. ¿Ah? ¿Ah? Un ratito, ingeniero, no quiere darme. ¿Cómo que no quiere dar? Bien, jóvenes. Entonces les recuerdo, el examen es el día 31. ¿No? El 31. El 31 y lo vamos a dar por la plataforma. Bueno, ya está, ¿no? Ocultamos esto ahora. Listo, se acabó. El día 31 damos el examen parcial. Saben que es teórico. Esta parte de programación no entra porque esto yo se lo estoy dando así para que ustedes comiencen el que quiera, ¿no? Hacer software, le mete nomás y si necesita ayuda me habla. Yo tengo mucha documentación de esto. Generalmente para los que van a orientar una tesis de grado, ¿no? Un proyecto de grado, algo así, ¿no? Utilizando estas herramientas. Eso es, jóvenes. Espero que le entiendan. Ahí lo tienen el video. Como siempre se lo voy a pasar a la plataforma para que lo puedan. Igual, tienen que tomar apunte de todo porque todo es con apunte. El que quiera mejorar nota, por supuesto, ¿no? Bien.
Si no hay más que decir, dejamos la clase de hoy día y nos vemos la próxima clase. Pasen buenas tardes, jóvenes.